Bueno, arrancamos con el research del 18 de noviembre, un día para todos, del 2025. Vamos a estar viendo un poquito lo que vemos todas las semanas, la información macro, un poquito de información técnica, si se quiere, al final, por el tema de esta baja que está teniendo el activo Bitcoin. Y si mal no recuerdo algo de data on-chain, pero macro, micro y un poquito de indicadores o de cosas, tanto para los que creen que todavía le queda el impulso, como para los que no creen que le queda todavía un impulso al precio y va a ser bajista, ya arrancar el mercado bajista. ¿Sí? Bueno, esto que les decía, lo que vemos siempre, algunos indicadores, tanto macro, y después vamos a los micros. Y algunas consideraciones que para mí están haciendo que el mercado esté así en una caída bastante fuerte, si se quiere, si bien en cuanto a la cantidad, o sea, un 30% de caída desde los máximos es algo que ha pasado antes y en Bitcoin no es algo que fuera a sorprender a nadie. Sin ir más lejos, en abril de este año estábamos en 74, con el tema de los aranceles de Trump, ya quedó viejo todo, ¿no? Pero llegó a caer a 74, 74.500 y bueno, ahora estamos en 91, creo, ayer estaba la noche, está en 90, por ahí. Pero bueno, más o menos implica una caída del 28% desde máximo, de los 126 que tuvimos en octubre. Fíjense que tardó más de un mes en caer ese 30%. Viene con una caída, si viene bastante fuerte, pero no va cayendo tan bruscamente, digamos, como en otro momento que sí ha caído bruscamente. A nivel macro, tenemos que la inflación, nada, digamos, sigue estando parada acá. Acá yo veo que hay un problema, o sea, acá el gran problema que hay a nivel general, a mi criterio, es el tema de la liquidez. La realidad es que lo que pienso es que Powell sostuvo las tasas de interés altas por un tiempo demasiado prolongado. Rompió el mercado laboral, que siempre lo veníamos viendo hace como un año, que veníamos diciendo que empezaron a haber empleos de peor calidad, la gente tenía más empleo, hablando de Estados Unidos, ¿no? Más de un empleo de baja calidad en vez de tener uno bueno de buena calidad. La inflación la realidad es que no la bajó al 2 y pico por ciento que quería, o al 2% que era la inflación target. La inflación, como vemos acá, te está dando más o menos un 5 y piquito por ciento anual en los últimos 5 años, ¿sí? O sea que no bajó nada, o sea, no se le fue a la nube, pero no bajó mucho más. Con lo cual, también siguió manteniendo, y eso está haciendo, y además está haciendo que no haya liquidez en el mercado, lo cual implica, y eso se lo están pidiendo los bancos directamente, que les largue liquidez, porque si no los quiebran, o sea, así de corta es. Entonces, para mí hay un montón de liquidez retenida, bueno, y a eso sumado el tema del cierre del gobierno también de Estados Unidos. Entonces, me parece que en cuanto empiece, y encima también a colación de eso, otra de las cosas que también sucede es que puso en duda la baja de tasas de diciembre, o digamos, la revisión de las tasas de diciembre puso en duda si va a bajarlo o no. Entonces, todos esos factores, a mi criterio, influyen en que el Bitcoin haya empezado a caer, ¿sí? Cuando se esperaba que subiera en el último trimestre, que era un trimestre siempre muy, muy para arriba, todavía, si bien no terminó, era el más fuerte de todos, con lo cual esos factores influenciaron bastante, a mi criterio, en este último tramo del año. Y por otro lado también, al haber instituciones y otros jugadores grandes, también prolonga los plazos, tal como venían, si bien hay muchos que dicen que el 6 de octubre fue el máximo, ¿no? El 6 de octubre fue el máximo, que se cumplían aproximadamente los 500 días, y después empezó a caer a partir de ahí estaría respetando, digamos, entre comillas, el ciclo, porque ahora les traje las fechas en las cuales hizo máximos históricamente, no fue en octubre,
pero también muchos decían que se empezó a adelantar el ciclo, entonces supongamos que haya empezado el bear market, no sé, en noviembre, cuando empieza la caída, o supongamos que empezó a partir del máximo en el 6 de octubre, bueno, ya entonces se va a adelantar a mediados del 2026, supongamos que dure un año, 9 meses, quizás se acorta el bear market, quizás no hace una caída del 50% y cae un 30, un 40. Entonces ya empezamos si estas cosas se dieron y estos cambios son reales así y existen, bueno, entonces son aguas inexploradas para el tema de los ciclos, ¿sí? Entonces hay que ir mirando las cosas de otra manera, viendo cómo van afectando distintas cosas. Y si empiezan a darle liquidez al 2026, que debería ser un año bajista, quizás no sea un año bajista, o quizás la baja termine más rápido de lo normal, que no dure un año. Si bien cuando inyectan liquidez demora en llegar a los activos, ¿sí? Eso es gradual. De hecho, para mí la liquidez la fue cortando, no sé si fue en julio o antes, y ahora se empiezan a sentir los efectos de haber secado tanto la plaza, como se dice, en el mercado. Y lo mismo va a ser cuando empiece a inyectar liquidez o si baja la tasa, todo va a llevar un tiempo en que eso impacte también en los precios de los activos. Así que, bueno, va a haber que manejar esos tiempos, esos plazos, como para ir, digamos, acomodando el timing del precio, ¿no? Del activo. Esto todo hablando de lo que miran el corto plazo, ¿no? Los que miran el largo plazo, ya les digo que todo esto es oportunidad de compra. Ya les digo, todo abajo de 100 es oportunidad de compra. Pero bueno, tenemos de todo, ¿no? Tenemos gente que mira el corto, gente que mira el mediano y gente que mira el largo. Las tasas no se movieron mucho, las tasas del rendimiento de bonos de Estados Unidos subieron un poquito, nada, subió 0.04, acá la de 10 años, que es por la que más se mira, pero no hubo grandes modificaciones en cuanto a la tasa de rendimiento de los bonos. El DXY es otro de los temas que también está interesante ver, porque se está manteniendo sobre esta línea, ¿sí? O en este rango, si se quiere, y no está bajando más, que esto sería otra de las cosas que ayudaría a que el precio, de hecho, quizás empieza a ir para arriba, y bueno, eso fortalece al dólar, y si el dólar se fortalece, todos los demás activos, por lo menos no suben nominalmente digamos, con la fortaleza del dólar, ¿no? Así que en ese sentido, esta parte de acá no estaría ayudando a que los activos suban nominalmente, sino que se está fortaleciendo o está por lo menos manteniendo el poder el dólar, ¿sí? Acá un poco el tema de la tasa de desempleo, que lo tomé desde el indicador de Polymarket. Polymarket es un programita, una app de apuestas, donde la gente con su dinero dice qué es lo que opina. Entonces está bueno entender, ver ese tipo, porque ponen su dinero donde ponen su boca, no hablan porque sí, porque es gratis, nada, sino que ponen la guita atrás de eso. Esto lo saqué ayer al mediodía, creo, si no me equivoco, había 105 millones de dólares apostando a que Powell iba a bajar el 10 de diciembre 25 puntos la tasa, había un 45% de gente que decía que sí, y obviamente un 53% que decía que no, y un 2% que decía que iba a bajarla 50 puntos, ¿sí? Pero lo más importante es qué porcentaje dice que van a bajar la tasa y ponen la plata justificando, digamos, eso, ¿no? Así que me pareció interesante empezar a verlo desde ahí, más allá de que, obviamente, no todos, no es la gran mayoría la que vota, pero sí es la que pone plata para ese voto. Así que bueno, y nadie quiere perder plata, ¿no? Nadie va a apostar para perder, ¿no? El análisis de la demanda de los ETF, como vemos, y como lo venimos diciendo hace ya 3 semanas de que empezó un poco la caída, lo que están haciendo estos muchachos, de que una semana compran, una semana te venden, una semana compran, una semana te venden, son recontra minoristas, a diferencia de lo que se creía, que eran manos más fuertes y qué sé yo, no, nada que ver,
son minoristas un poquito, minoristas institucionalizados, podríamos decir. En vez de que lo compren los cyberpunk o la gente de a pie directamente por su conocimiento de yo, son todos retailers minoristas que utilizan a BlackRock o a donde tienen una cuenta para que les compren papeles que dicen que tienen Bitcoin. Entonces, ante el BlackRock hace clean caja con la volatilidad, porque a alguno le dirá que venda, a otro le dirá que compre. Como dicen, no sé si lo vieron eso alguna vez, que si vos le decís a 100 personas, a la mitad le decís que compran y a la mitad le decís que venden. El precio cae, bueno, agarrás esa mitad que le dijiste que vendieran y ya te van a creer porque vos ya acertaste una. A eso, agarrar la mitad de esos 50, le decís a la mitad que vendan y a la mitad que compren. Otra vez, vuelve a caer, buenísimo. A la mitad que le dijiste que vendieran, ya te creen 2 veces que la embocaste. De esos 25 lo mismo. Y así van siendo clean caja. Yo creo que lo van a hacer, lo deben hacer así. Y bueno, y terminan siendo, lo obedecen en todo lo que les dicen y qué sé yo. Entonces, evidentemente acá no hay conocimiento, acá hay más especulación, más entro y salgo, más cortísimo plazo, cuando en realidad se esperaba que esto fuera mucho más de largo plazo, ¿no? De hecho, fíjense cómo fue cayendo acá. Y sobre todo porque también me parece que es una cuestión muy importante el tema de la distribución en una cartera de los activos cripto. Como siempre lo decimos y lo remarcamos, no más del 20% en nada en general. Pero en cripto, si estás en 20% o menos de tu cartera, no hay necesidad de hacer esto. ¿Sí? Esto me parece innecesario, al contrario, quizás son buenos momentos para ir comprando si tenés una cartera de inversión equilibrada, con distintos activos, como lo hemos mostrado nosotros como ejemplo. Entonces, es importante en momentos de caídas, que también lo hemos mostrado, las carteras, cómo se la bancaron en los momentos donde cayó el SP500, por ejemplo, si no me equivoco, fue el año pasado o a principios de año. Sí, a principios de año con lo de con los aranceles de Trump, el SP500 había retrocedido bastante y las carteras estas que sugeríamos se la bancaron muy bien, incluso teniendo Bitcoin, teniendo otros tipos de activos, y no hubo que preocuparse. Ahora les traje la más agresiva que habíamos armado de ejemplo, y la verdad que sigue en total normalidad. Los que sí compran de vuelta, ¿sí? Son las empresas, siguen comprando. Esta vez pasaron de tener, la semana pasada, el 10 de noviembre, tenían 1.053.000 bajo gestión y ahora tienen 1.061.000. O sea, estos tipos sí compran, porque como decíamos siempre, no lo ven solamente como que sube o baja el precio, sino que ya lo ven como una herramienta financiera que les va a permitir desarrollar negocios a través de ella, sea para prestar, sea para dejar en garantía y armar algún proyecto, para distintas cuestiones. Entonces, esto sí que no ven el precio como lo ven los minoristas. Más allá de eso, los que han comprado, obviamente MicroStrategy se compró como 8.000 bitcoins, a 102 creo que publicó, yo lo compartí. Pues ellos compran, si no me equivoco, compra cada 2 segundos. La estrategia de MicroStrategy es cada 2 segundos es que hace una compra. Una cosa así es. Lo había dicho Michael Saylor hace mucho tiempo. No sé si la seguirán haciendo. Bueno, después algunos, estas de China. No fueron muchas las empresas que compraron, pero sí, de los 10.000 vídeos que compraron, 8.000 se los compró Michael Saylor. Y de este millón, también, ojo, hay que tener en cuenta que de este millón que hay acá, el 60% pertenece a MicroStrategy, ¿no? O sea, tampoco es que, pero bueno, nada, el tema es que sigue incrementándose. Todos estos también van a jugar después. Y muchos han jugado fuerte hace rato, por ejemplo, ¿dónde está Metaplanet? Con 30.000, Metaplanet no tenía nada y tiene 30.000. Y otro que también estoy siguiendo, que me parece muy piola, a ver dónde está. Los españoles no quedaron afuera, porque aparecieron acá algunos nuevos. Estos tres no están, acá hay muchos nuevos que no estaban. Pero bueno, estaba el Café Banadi, si no me equivoco cómo se llama, que es un café que compra Bitcoin, y la verdad que son bastante activos en las redes sociales y me sorprendieron. Bueno, nada, algunos datos macro.
siguen comprando, como decíamos. Los activos, los Bitcoin en los exchange se siguen manteniendo en 2.14 millones. Con esta caída de precio, la verdad que no se movió mucho, ¿sí? La tendencia sigue siendo que cada vez hay menos Bitcoins en los exchange, que es la oferta. Subió un poquitito el índice VIX, que marca la volatilidad de opciones del SP500, ¿sí? Entonces hay volatilidad en el mercado, podemos decir, ¿sí? Está un poquito por arriba de esto, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Respecto a la M2 global, sigue habiendo una tendencia, acá pasa que acá no se ve bien, obviamente no estamos hablando de esto ni de esto, pero hay una tendencia al alza, ¿sí? De la emisión, de a poquito va incrementándose, o sea que ese indicador también lo estamos viendo favorable. En cuanto a la micro, la dominancia de Bitcoin vuelve a subir, 58,7, ¿sí? En realidad venía de 59, bajó un poquitito. La de Ethereum se mantuvo y subió un poquitito, venía 28,2, 28,5, 29,4 y 29,5, lo que son, miren acá, lo que son altcoins, ¿sí? Sorprendido, bastante sorprendido. Pero bueno, veremos acá qué pasa con el tema de la dominancia, hasta dónde llega la dominancia en Bitcoin, como para tener un indicador si llega a 60, si llega, o si empieza a caer, y bueno, aquí tenemos otro mercado favorable para Ethereum y altcoins. Pero por ahora, esos son los datos que venimos viendo. Esta la saqué ayer, la de Medio Codicia. Hoy no sé cuánto estaba, pero por ahí debe andar por acá. ¿Sí? Ayer estaba en 17. Fíjense que siempre, cuando entró, a ver, estábamos en medio extremo. Ahora no sé en cuánto estaremos, pero estábamos en medio extremo. Se lo siente en las redes sociales, cuando hablo con la gente, en algunos clientes se percibe ese miedo. Es lógico, obviamente. Lo hemos visto. Bueno, acá Sergio dice que el VIX semanal está en proceso alcista, sí, es correcto. Veremos a ver cuánto dura eso. Pero se siente ese miedo en la gente. A ver, estamos en 90.000, tampoco es que estamos en el fondo del mar. El RSI creo que yo no traje, pero creo que estaba también en 25, 26. Así que los que son de largo plazo, que entienden lo que Bitcoin ofrece, el valor, no el precio, y siempre hacemos la salvedad de eso, Bitcoin como una herramienta financiera, Bitcoin como una garantía global, Bitcoin como algo más conceptual y como una defensa a la situación del mercado tradicional, al dinero fiat. Los que entienden eso, esto es recontra oportunidad de compra, abajo de 100, como digo. Pasó lo mismo cuando estuvo, ¿por qué lo digo? Porque pasó lo mismo cuando estaba por abajo de 10.000, fue oportunidad de compra. Pasó lo mismo cuando estaba por abajo de 100.000, fue oportunidad de compra. Y pasa ahora que otra vez volvemos abajo de 100.000, es oportunidad, después de haber estado casi 200 y pico de días arriba de 100.000, que es algo psicológico, ¿sí? Es un número psicológico. Bueno, son buenas oportunidades de compra. Los mercados bajistas, también digámoslo, suelen durar un año, también hay que tomarlo con pinzas, pues si ahora el ciclo aparentemente cambia, no sabemos si va a durar un año, va a durar 8 meses, va a durar 4 meses, porque también, así como, a ver, entra una institución grande, un gobierno, Bukele, el de El Salvador, creo que ayer compró 1.000 Bitcoin para El Salvador, si no me equivoco, como 1.000 Bitcoin para El Salvador, compró nuevos, a precio de 90 y pico. O sea, si entra algún jugador grande, te lo hace subir al toque a Bitcoin. Pero tiene que ser algún jugador grande o tiene que mostrarse una tendencia de que empiezan a comprar con mayor fuerza, ¿no? Esta es otra forma de ver al índice de miocodicia también, es lo mismo, está en naranjita. Nada, es otra forma de cómo estuvo acá, cómo estuvo acá, cómo estuvo acá, casi estuvo en naranjita, pero siguió cayendo, o sea, siguió yendo más abajo de 20. Y acá entramos en esos 17, bueno, acá estaban 15, lo mismo.
se pone naranjita porque está por debajo de 20, o sea que está bien bajo, y estamos acá arriba, ¿sí? Venimos desde el fondo del mar, pero bueno, esto puede bajar tranquilamente y lateralizar también. Vamos a ir viéndolo. Este es el gráfico básicamente de Bitcoin, que calculo que todos lo habrán visto. Esto es lo que les decía, estábamos en 74, esto fue, no, más, sí, en abril más o menos. Hoy estamos acá, yo cuando lo saqué ayer estaba en 92.700, hoy creo que estaba en 91 y pico. Llegó a estar 89.900, si no me equivoco, ayer a la noche. Y bueno, desde los máximos hasta acá, decíamos recién, teníamos más o menos un 28, 29, 30% de caída. ¿Sí? Consulta que te hago. Sí, Buen sí. día. Buen día. ¿Tuviste algún preocupado por haber tomado créditos con Bitcoin? No, buena pregunta. No. La realidad es que yo hoy tengo mi precio de liquidación en 78. Obviamente mandé garantía para no estar tan cerca de precio de liquidación, pero no. No porque justamente esto que hablamos siempre, ahora después en otra gráfica lo muestro, es ir viendo, fíjense que acá tienen digamos, lo importante es que no fue una caída brusca, directa, así que se destruyó como en otras épocas, que era más pronunciada la pendiente, más caída, más fuerte, sino que te da el tiempo para ir ajustándote, ¿sí? Si bien cayó bastante pronunciado, porque acá, por ejemplo, venía más o menos lateralizando, acá sí se pega el viaje un poco más fuerte, pero te da ese tiempo para ir acomodándote, supongamos que esto fuera el 6 de octubre, no veo exactamente cuál es, pero tenés todo este tiempo para ir acomodando. Yo lo que hago, obviamente cuando uno tiene un préstamo, es importante ir monitoreando el precio, si puede todos los días, si puede cada 2, 3 días, ir viendo dónde está, sobre todo si viene un mercado bajito, si hay volatilidad, y no quedar tan pegadito al precio de liquidación, el precio spot, ¿no? Entonces, como siempre decimos, ese margen de seguridad y un poquito más. Entonces, en caso de que el precio te empiece a caer, bueno, te vas acomodando. O pones más garantía, compras más Bitcoin, pones más garantía, o si querés cancelas un poco el préstamo. Pero no, la verdad que yo manejo con una suerte digamos, de margen, porque ya lo vengo haciendo hace mucho, justamente para que no me liquide. Así que no, por ahora no tuve problemas con eso. Respecto a Ethereum, bueno, lo mismo, Ethereum también. Si Bitcoin no levanta, Ethereum no va a levantar. Veremos si acá tiene una barrera en los 2800, una barrera psicológica. También a ver si la rompe o no la rompe, que ya la hemos superado cuando fue esto también en julio, ¿sí? La rompimos para arriba. Después nos volvió, fue a testear la de los máximos, que no lo llegó a romper. Y después ya empezó la caída, veremos a ver si se apoya sobre esta también, a ver si rebota ahí. En otras oportunidades, perdón, la ha perforado en un mercado bajista y se ha ido a buscar el canal de largo plazo del 2022 que viene de acá. Se apoyó ahí y otra vez volvió a subir. A ver, lo importante de entender es que los canales a largo plazo, bueno, y lo tienen como un activo más de la cartera y lo administran de esa manera y todo, bueno, vienen buenas oportunidades de compra. Los que lo ven con el precio en dólares, bueno, ahora vamos a seguir viendo un poquitito más y después, bueno, cuanto más información, más pueden ir decidiendo. No se vuelvan locos si me ha pasado por ahí que dicen, no, tendría que haber vendido en tanto, nadie vende máximos, nadie compra mínimos, se hacen cosas graduales y siempre depende de lo que uno esté buscando con esto. Si uno necesita la plata de acá a 3 meses, y bueno, puedes ir saliendo, cosa de que no te llegue a afectar más abajo. Si no la vas a necesitar en un año y puedes esperar y aprovechar las bajas para comprar, pues un golazo. Y hacer tanto DCA para la venta, como dólar cost average para la venta, como dólar cost average para la compra. Ambas. Siempre es lo mejor a mi criterio. Tanto como para entrar a una posición como para salir de una posición. Bueno, nosotros acá seguimos avanzando con las compras.
hicimos gastamos $3.550, hicimos 71 compras desde el 10 de julio del 2024. Hasta ahora viene un 5% de ganancia, se cayó obviamente el precio, llegó a estar acá arriba, llegamos de 45, ahora estamos en 40, pero bueno, lo que siempre digo es que nosotros miramos cuántos satoshis tenemos, hemos sumado 4 millones de satoshis, y el precio promedio lo tenemos en 87.640, ¿sí? También, fíjense, desde que empezamos, cómo fue para arriba, bueno, está haciendo alguna corrección, hará la corrección que tenga que hacer, y seguiremos camino. Aprovecharemos, en este caso, los que siguen con este tipo de estrategia, bueno, esto es oportunidad de compra y van a comprar a precios muchísimo más baratos, obviamente. Lo mismo que el ejercicio que hacemos, la cartera que hacemos de staking, ¿sí? Acá lo que perdió, digamos, es esta parte. El staking, las tasas siguen iguales, ¿sí? O sea, el dinero, lo que es en UST, sigue fluyendo igual. En Bitcoin lo que pierde es el valor, el activo en sí, y en Ethereum lo mismo. No las tasas por ahora siguen sin problemas, siguen estando normal. Y es como en el gráfico, acá lo hacemos desde junio del 2020, por cada $100 que vos hubieses metido y reinvertido los intereses, tendrías 704,60. Hemos llegado a tener 900 y pico. Bueno, acá está el máximo y la caída que venimos observando, ¿no? Traje solo la cartera acá, la agresiva, ¿sí? Que se la habíamos, son carteras sugeridas. Acá nadie está recomendando ninguna cartera, pero para los que por ahí son más novatos o no tienen por ahí no saben cómo incorporar cripto a su cartera, bueno, lo hemos visto en un montón de research, de ir haciéndolo de a poco, ¿sí? Y en este caso lo que habíamos sacado era renta fija, habíamos bajado un 5% en la cartera agresiva y la habíamos colocado en cripto, en este caso en Bitcoin, ¿no? Y así todo, así esto lo rebalanceamos en julio del 25, esto lo hicimos en julio 24, julio 25, después de julio 25, julio 26, rebalanceamos en esa vez y lo dejamos que trabaje tranquilo. Habíamos terminado en 12,14% ese año, de julio a julio, y ahora en lo que vamos de este año estamos en un -2, digamos, ¿no? O en un -1, -1,5, ¿sí? La caída esta pegó de esa manera. Como tenemos bonos a largo plazo de la curva, tenemos efectivo, el SP500 y bueno, y Bitcoin en un 15%, que es lo que está sufriendo en este caso una caída más fuerte, ¿no? Pero con esto, digamos, si bien cae, se sigue estando en positivo y no pega de una manera brutal, como si estuviera 100% invertido en Bitcoin, ¿no? Entonces ese también es lo importante de la diversificación. Esto era un poco lo que recién, creo que era Víctor que comentaba, el tema de los préstamos para los préstamos, ¿no? La gestión del precio de liquidación. Esto es importantísimo. Cuando uno tiene un préstamo, tiene que ir mirando en dónde tiene el precio de liquidación. Y nosotros un poco la métrica o la gráfica o de qué gráfico nos valemos para calcular dónde deberíamos posicionar nuestro precio de liquidación, es el de los tenedores el precio realizado de los últimos 6 meses, ¿sí? A qué precio se compraron y se vendieron todos los Bitcoin los últimos 6 meses, que en este caso ese precio está en 110.000, ¿sí? A esos 110.000 tenemos que hacerle un margen de seguridad, que nosotros lo veníamos mirando, que eran $16.000, que había sido lo máximo, la diferencia máxima que había entre este punto de acá, que fue el precio spot más bajo que hubo, la mayor diferencia entre la línea de el precio realizado de los últimos 6 meses contra el precio spot, habían sido estos 16. Si no me equivoco, acá tenemos una diferencia mayor, ¿sí? Pero bueno, como estábamos a 16.000 y nosotros lo que decimos es, antes posible, con 16.000 era para estar posicionados como el máximo registro histórico que teníamos. Yo de ahí decíamos, bueno, pongámosle $4.000 más abajo. Entonces nos posicionamos $20.000 abajo del precio realizado, lo cual nos estaría dando $90.000. Esto está ayer. En 90.000 quizás hubiésemos tenido algún problema, por eso es importante, porque esto ya está rompiendo el récord de ¿sí? Lo está rompiendo, pero fíjense que no es que lo rompió de un día para otro, lo fue gradualmente. Bueno, entonces esto nos da
la posibilidad de ir ajustando ese stop. Perdón, ese stop no, ese precio de liquidación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo vimos acá, fuimos viendo que fue decayendo, bueno, fuimos ajustando ese precio. Yo siempre lo recomiendo ir haciéndolo así. Es raro ver una caída fuerte, ¿sí? Desde acá, que se vaya tan fuerte directamente. Entonces, si esto sigue cayendo, bueno, seguiremos bajando un poquito el precio de liquidación, ¿sí? Esa es un poco la estrategia que nosotros vamos llevando como para los que tienen préstamo, no ser liquidados. O se repaga un poco el préstamo, o se repaga un poco o se compra más garantía, más Bitcoin, y se lo carga para bajar ese precio. Estos eran unos ejemplos de los préstamos, ¿sí? Dependiendo la tasa. Con una tasa del 10% estabas en 61, con una del 5 en 30.900 y con una del 13 en 82. Todavía seguís cubierto, recontra cubierto. Esto lo tengo hace rato puesto, tendré que actualizarlo, pero súper, súper tranquilo hubieses estado, ¿sí? O sea, tranquilo me refiero a que te da tiempo para pensar, decir, che, ¿qué hago? ¿Compro más garantía? ¿Tengo para cancelar el crédito? ¿Voy a recibir una plata y con eso puedo cancelar en unos días? O sea, te da el margen para no salir como un loco o desesperado o corriendo que te agarre de golpe, ¿no? Tendría que pasar alguna cosa, que puede ser, ¿eh? Nadie dice que no vaya a pasar nunca. Pero recuerden siempre que no es que, digamos, cuando uno toma un crédito, no está endeudado en sí, pues toda su deuda está colateralizada. Los que tomamos créditos, yo a mí, si en el peor de los escenarios me liquida, me liquidará 80.000, me liquidará los Bitcoin o más abajo, 70.000, 75.000. Si Bitcoin llega a caer eso, y bueno, y recompraré los Bitcoin más baratos. O sea, pero no es que quedas con una deuda y nada por el estilo. Se ejecuta la garantía, se cancela la deuda y te devuelven la diferencia, porque acuérdense que siempre con Bitcoin estás sobrecolateralizado. Se presta en general el 50% de tu garantía. Entonces no es que perdés los Bitcoin, no perdés el total de los Bitcoin. Obviamente uno no quiere perder ningún Bitcoin, 0 Bitcoin quiere perder. Pero bueno, en un escenario muy, muy, muy catastrófico, si se quiere, bueno, ahí. ¿Te devuelven la diferencia? Sí, sí, sí. No, bien. Sí, sí, sí. Un buen punto. Vos se liquida sí, si vos por ejemplo, viste un Bitcoin a Pensé que te 100.000. mataban, o sea, llegabas al precio de No, liquidación y tenías la disciplina en el cuello. no. Cuando vos llegás a lo que vale el precio vos estás sobrecolateralizado. Cuando llega a ese precio, se ejecuta y se te devuelve la diferencia. No queda completamente sin garantía. Así que en eso quédense tranquilos. Acá un poquito, para tener un poquito más de perspectiva, esto después si quieren le sacan foto o lo miran después en el video, cómo fue la performance de o el rendimiento de cada mes, ¿sí? Desde el inicio de Bitcoin, o de que se empezó a tomar la cotización en el 2013, hasta hoy. Fíjense cómo los meses de octubre, noviembre y diciembre eran los meses más fuertes, ¿sí? Para Bitcoin, de mayor volumen. Fíjense, una mediana de 14, 8, eran meses muy, muy fuertes, octubre y noviembre. Y un promedio de 19, 41. Y la verdad que esté cayendo un 15% en noviembre, haya caído casi un 4% en octubre, la verdad que fue bastante sorprendente. Fíjense, octubre no caía desde el 2019, no cerraba un mes en negativo. Pero bueno, cosas que suelen pasar cada tanto. Otro punto, acá ya nos metemos más en algunos grafiquitos técnicos, etcétera. Anteriormente, acá les muestro. Lo blanco es el precio de Bitcoin. La línea esta más celeste parece, o gris, no sé qué color es la verdad, no estoy viendo bien, es la media de 365 días. Como Bitcoin cotiza los 365 días, se puede sacar tranquilamente esta media de 365 días. Y la amarilla es la media de 200 días, ¿sí? Entonces, ¿qué se solía decir, o qué solían decir algunos? Que cuando el precio va entre la de 200 y la de 365, o sea, en este pedacito, cuando el precio se mete en este canalcito, son buenos precios de compra. Esto es lo que se solía decir, ¿sí? Está Entonces, apoyada en la media anual, ahí se nota, ¿no? Claro, Tiempo. sí. La de 200 es la amarilla y la de 365 está acá abajo.
Pero ¿qué pasa? O sea, lo que dicen son buenos cuando rompe la media de 200 semanas y no llega a romper la de 365 días. Bueno, son buenas zonas de compra, ¿no? Pensando, fíjense que cada vez que entro acá, compro. Pero el tema es cuando rompe la de 365 días. Cada vez que rompió la de 365 días, acá no. Acá, por ejemplo, la había roto, pero recuperó. Y acá, como la rompió, sí, empezó un mercado bastante bajista, ¿sí? Que fue el último mercado bajista, hasta que después la volvió acá a romper para arriba, ¿no? Y después ya no la perforó nunca más y tuvimos el mercado alcista. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una alerta, ¿sí? Acá ahora vamos a ir viendo algunas cosas para algunos y otras cosas para otros, para los que dicen que entraron en bear market, otros que no tanto, bueno. Acá el tema es que si rompe la de 365, media de 365 días, podríamos ya empezar con el mercado bajista, como dicen algunos, hasta que la vuelva a cruzar acá. Los que crean que no va a suceder eso, entonces estamos en buenas zonas de compra. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a superar, como tocó acá, rompió de vuelta la de 200 y volvió a subir, ¿sí? Lo mismo acá, rompió la de, no, acá, rompe la de 200 y sube. Bueno, lo mismo acá, tocó, rompió la de 200 y subió. Bueno, otra de las cuestiones que a considerar, ¿no? Acá tenemos también esas opiniones. Esto es directamente la de 365 días, ¿sí? Es el mismo gráfico, nada más que le saqué la de 200. Pero acá, ¿qué pasa? Yo miro esto y digo, che, cada vez que rompió para abajo la de 365, se comió unos cuantos meses. Es algo acá que la recuperó rápido, pero después, cada vez que la perforó, se fue a buscar precios más bajos y obviamente después cuando la perfora para arriba, va a buscar precios mucho más altos, ¿no? Entonces, también hay que ver, recién está ahí perforándola, ¿puede hacer esto? Y capaz que lo hace y nos comemos todo el amague de la caída, va a buscar máximo de vuelta y ahí sí empieza el mercado bajista de vuelta. O fue esto, por cambio de ciclo, por institucionales, por empresas, no sé, por el cambio este que hemos visto en las últimas semanas también. Otra de las cosas, esto me pareció bastante interesante, que no lo planteó, no me acuerdo que lo planteó un analista, que me gustó lo que planteó, que dice que Bitcoin está como pasando en una etapa de IPOs, ¿sí? Cuando una empresa sale a cotizar en bolsa, ¿qué pasa? Los que compran antes de la salida a la bolsa, ¿sí? Los inversores semilla, los inversores ángeles, que fueron comprando el proyecto antes de que saliera a cotizar públicamente, ¿qué hacen? Cuando sale a cotizar o cuando se le ofrece al público en general, venden. ¿Y quiénes compran? Y los nuevos, los que participan del mercado tradicional, público, empresas, el mercado retail común. Entonces, ¿qué pasa? Lo que algunos plantean es, Bitcoin estuvo funcionando, ¿sí? Hasta que la llegada de las instituciones, estuvo funcionando como si fuera inversores semilla, como si fuera una empresa que tuvo inversores semilla, inversores ángeles, etcétera, y que fueron teniendo, son las grandes ballenas, etcétera. Y que ahora, cuando apareció este año, el 2024, no me acuerdo cuándo entraron las instituciones, o 2025, empezó como la oferta pública, ¿sí? Si se quiere, de Bitcoin, donde empezaron a aparecer estos jugadores grandes a meterlo en su cartera de inversión, y los que estaban de antes empezaron a venderlos, empezaron a venderle los Bitcoins, ¿sí? Eso lo hemos visto que grandes tenedores viejos, de los originales, de las billeteras que tenían entre 1.000 y 10.000 Bitcoin, habían empezado a vender, que lo vimos en algunos research anteriores, y como los nuevos, los que tenían entre 100 y 1.000, billeteras que tenían entre 100 y 1.000 Bitcoin, eran los que estaban comprando. Se veía ese traspaso, ¿sí? Entonces, esa teoría no está mala tampoco, ¿sí? Si lo consideramos como si fuera una acción, y que hizo su IPO ahora en 2025, y que se hizo ese traspaso de riqueza de los que compraron antes de la salida a la bolsa, se la venden a los que entran a salida de la bolsa, a la entrada a la cotización pública, digamos, ¿no? Entonces, esa teoría también puede ser viable, ¿sí? Son distintas versiones o distintas respuestas que le tratan de buscar a la pregunta de, che, ¿qué está pasando con Bitcoin, no?
y siempre hablamos de vuelta, siempre hablamos de Bitcoin porque es el que manda. Después se derraman todo lo demás, pero Bitcoin es como el que marca el camino, más allá de que a mí me gusta Bitcoin, pero es el que marca el camino de todo el resto, ¿no? Entonces, bueno, acá la incertidumbre claramente viene por acá, pues si los que piensan que va a caer, bueno, rompió la de 365 y tiene su justificación, ¿sí? Acá puede ser algún hilito de esperanza de que vaya a tocar a buscar la liquidez de acá abajo, porque, de vuelta, el precio siempre va a buscar liquidez. Entonces, si hay liquidez en 85, capaz que sea 85 y ya después no encuentra más liquidez, que va a buscar para arriba, ¿sí? A todos los que se empiezan a shortear. Bueno, eso ahora también creo que traje un grafiquito. Esto es lo que le decía de las caídas. Hemos tenido caídas no hace tanto, ¿sí? De estos máximos hasta estos mínimos. Esto dio un 33,46, esto que fue en mayo-junio del 24. Hemos tenido esta caída, ¿sí? Un poquito más corta, de 32%. También esto ya fue principio de año hasta marzo, ¿sí? O hasta abril, que fue la caída a los 70 y pico. Esto es el tema de los aranceles. Después recuperó, ¿sí? Hasta el máximo y de vuelta, desde el máximo hasta acá, también acá un 25,5, estaba en 96, pues le quedó un 30 también, ¿sí? ¿Qué decirles? Es también una caída bastante normal. Hay otros que dicen, che, esto es una corrección más del ciclo. Y sigue, corrige y sigue, corrige y sigue, corrige y sigue. Es lo que también los más optimistas empiezan a ver como otra corrección más, aprovecho y salgo para arriba. Bueno, también para no volverse loco. Otra cosa que veo, que lo hemos visto anteriormente, el tema del apalancamiento, ¿sí? Los que están apalancados por 50 y por 100, ¿sí? A 7 días vista. Estos son los shorts. Toda esta gente, hay 3,71 billones de dólares si el precio llega a 106.000. Se come toda esta liquidez, estos 3,7 billones, de gente que está shorteada con 100 por 100 y por 50 de apalancamiento, ¿sí? Todo esto se llevaría. El precio está acá, este es el precio. Y miren lo que es los longs, y nada. Chauchi Palito en 90.000, que lo llegó a estar. Bueno, ahora tendrá, esto es a 7 días, así que mucho no habrá cambiado. Le queda más que nada, a mi criterio, para ir a buscar liquidez en los que son shorts y ya longs, no quedó más nada. También, otra cuestión que me parece interesante para los que somos un poquito más optimistas. Lo de las correcciones, que yo se los debía de las semanas pasadas, lo de los máximos, en qué meses o días llegó Bitcoin a los máximos, también, como algo un poco más optimista si se quiere. Bueno, en el 2013 hizo máximo en el fin de noviembre, en el 2017 hizo máximos a mediados de diciembre, en el 2020 hizo máximos a principios de diciembre, en el 2021 hizo ya el 10 de noviembre, había hecho el máximo de 69, 68, 69. En el 2024, los 108 los hizo el 17 de diciembre, en diciembre también, y en el 2025 se dio la rareza de que, dice, varios picos durante 2025, los registros públicos muestran nuevos máximos en mayo, agosto y octubre del 2025, destacando el 6 de octubre, que fue como esos 125, 126.000 dólares. Eso también llamaba la atención en su momento. ¿Se acuerdan cuando antes del halving habíamos hecho máximos? Que si no me equivoco fue acá. No. Bueno, no me acuerdo que había sido 70 y pico, o sea, que habíamos llegado a un máximo antes del halving, que era raro y qué sé yo. Bueno, también es raro esto de que en octubre haya hecho el máximo. Entonces muchos te dicen, no, pues se adelanta el ciclo, entonces capaz que en marzo o en abril, si empezó ahora la caída, bueno, capaz en marzo o abril del año que viene ya terminó la caída y empieza desde mitad de año empieza a arrancar el bull market, hace mínimos para esas fechas, digamos, bueno, si vamos a considerar eso, ya, como digo, son aguas inexploradas, no se estarían dando del todo el ciclo normalmente, si bien el 6 de octubre se habían cumplido los 500 días, ¿sí? Estos 500 días post-halving, donde siempre se marcaba los máximos, bueno, en este caso daba el 6 de octubre. Bueno, pero para que vean que en general en noviembre y diciembre venían siendo los máximos históricos, ¿no? Otra cosa que también se ha visto es que esta semana, ¿sí? Hubo muchas ballenas comprando,
¿sí? Los largos, dice, el cambio en el balance de los grandes tenedores, de 1.000 a 10.000, volvieron a comprar, así como vinieron vendiendo, ¿sí? Habían vendido acá, ¿sí? Septiembre, miren lo que habían hecho, en septiembre se ve muy clarito, pero bueno, acá, bueno, es la segunda compra más grande que hicieron, las direcciones que tienen entre 1.000 y 10.000, que eran las que venían vendiendo, se dieron vuelta y empezaron a comprar. La otra más grande había sido acá, ¿sí? Que esto fue también en marzo, cuando miren dónde estaba el precio, no sé si se ve clarito, pero acá estaba el precio. Y acá entraron a comprar como si no hubiera un mañana. Bueno, la segunda vez que tuvieron este volumen fue ahora, con el precio que está acá. ¿Sí? Bueno, esto no es un dato menor. O sea, cambiaron de bajistas, volvieron a comprar. Bueno, interesante. Lo mismo esto, cada vez que, acá lo mismo, el cambio en la demanda de 30 días de Bitcoin, los holder que tienen, y an ETF, ¿sí? También. No, acá los ETF están tachados, es solamente los holders que monitorean acá. Básicamente también, cuando compraron así, obviamente el precio despega, ¿sí? Esto lo que muestra es eso. Y miren lo que compraron acá. ¿Y por qué el precio todavía no se movió? Otra cosa rara, ¿sí? Siempre acá los piquitos que hizo empujaron el precio. Piquitos que hicieron, entraron a comprar y miren lo que compraron acá y ni se movió el precio. Entonces, eso parece bastante raro, ¿no? Y creo que esta es la última, que como para cerrar, si ahorramos en satoshis, mirando un poquito más el largo plazo, no, salir un poco del corto y mirar más a largo plazo, ¿qué decimos? ¿Ahorramos en satoshis o ahorramos en dólares? ¿Sí? Este es el precio de con cuántos satoshis yo compraba un dólar. Acá un dólar me costaba en el 2013 como casi 10 millones de satoshis. ¿Sí? O sea, yo por un dólar me compraba en el 2013 0.1 Bitcoin. ¿Sí? O sea, se necesitaba 0.1 Bitcoin para comprarme un dólar. No me hagas llorar con esos comentarios, por favor. No, bueno, esto para que sigan viendo la perspectiva de largo plazo, de si uno va a seguir ahorrando a largo plazo. Bueno, fíjense que el dólar cada vez con un dólar compran menos satoshis, ¿sí? Esto es lo que quiere decir. Acá con un dólar compran 943 satoshis, ¿sí? Antes compraban, por decirlo de otra manera, casi 10 millones de satoshis. Nada, es como para pensarlo en el mediano y largo plazo, si esta tendencia continúa, bueno, conviene estar ahorrando en satoshis, no en dólares, ¿sí? Esto como un ejercicio para mirar un poquito de largo plazo, no hace falta. Esto puede pasar ahora que suba de 943, se vaya a 1.200 satoshis por Bitcoin, 1.500 satoshis por Bitcoin. Va a hacer esto, así, y después va a seguir. Pero bueno, es para tenerlo un poquito más en perspectiva. Sí, era la última filmina. Bueno, hemos visto un poco de cada cosa, cosas un poco más positivas, para los que creen que esto sea una corrección momentánea, y aprovechar las compras, los que van a largo plazo. Y también hemos visto algunos roturas de algunas. A ver, por otro lado, los indicadores, los 30 indicadores que nosotros vimos, ninguno dio máximo nunca todavía. O sea, eso sigue sin aparecer ningún máximo de nada. Pero estas medias más de gráfico técnico, que anteriormente indicaron que podía empezar un mercado bajista, como cuando rompe los 365 días, de la media de 365 días, la media simple, bueno, hay que prestar atención igualmente, ¿sí? Aunque todos los demás indicadores no marquen nada, está diciendo algo, veremos a ver cómo continúa. Pero bueno, si no respetó nada antes, quizás tampoco respeta esto. No sé, veremos a ver qué sucede. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta.